siendo resucitados. Es todo un sistema de resurrección en el cual creían recientemente los mesoamericanos. Y encontramos todas estas marcas. Me voy a ir más o menos rápido aquí, marcas en mandíbulas. Esto probablemente arriba a la izquierda es un evento de decapitación. Esto es una mandíbula de un niño de 9 años. Vemos restos, marcas de corte. Esto es un análisis forense hecho en los huesos. Vemos estas marcas de corte que son producidas con navajas de obsidiana y que nosotros, buscando la región anatómica en donde son producidas, tratamos de inferir para qué fueron hechas, con el propósito de descarnar, con el propósito de desarticular, con el propósito de desollar, el desollamiento, el quitar la piel de una persona. Era un ritual importante dentro de los procesos de resurrección. Vemos marcas profundas de corte en omóplatos, muy profundas, porque son regiones que tienen mucha fuerza, están muy articuladas. Y obviamente llegamos, esta la voy a pasar rápido porque causa un poco de horror, a el proceso de extracción cardíaca, que sabemos que es el ritual que más se llevaba a cabo. En el cenote sagrado no encontramos muchas pruebas de que hayan sido arrojadas bellas mujeres vivas, sino que vemos que hay muchas marcas que indican que estos individuos fueron arrojados, obviamente, cuando estaban ya muertos, después de un proceso de sacrificio. Vemos marcas de corte en las costillas, muy claras, golpes fuertes, esto es un esternón, marcas para descarnar piernas, muchos de ellos son niños. Marcas, esto es exposición al fuego, esto nos habla de aquel proceso de Kunakuesh Balangué, exposición al fuego en cráneos, mandíbulas, piezas dentarias que prácticamente explotan con el calor, en fin. Y los cráneos de estos niños con deformaciones cefálicas. Lo que vemos también es que la gran mayoría de estos niños presentan carencias nutricionales. Lo que vemos aquí es que no son los individuos más bellos, por así decirlo, los que son elegidos para el sacrificio, sino probablemente individuos enfermos o probablemente muertos. El nivel de caries en estos niños es altísimo. Como ven ahí, creo que esta es una de las que está, digamos, menos afectada. Un nivel de caries de este tipo en esa época fácilmente podría provocar la muerte de una persona. Y lo que estamos viendo ahí es que también había anemias, había carencias nutricionales, etc. Una de las marcas que más nos llamó la atención es esta. Encontramos algunos huesos que también nos indican que pudo haber sido muy diferente el proceso de depósito de los individuos en el cenote sagrado, porque lo que vemos ahí son marcas de raíces de árboles que solamente se producen en los huesos cuando los huesos son enterrados, literalmente enterrados en tierra. Quiere decir que estos son entierros secundarios. Por secundario me refiero al hecho de que son extraídos los huesos y redepositados en el cenote. Entonces, el ritual es mucho más complejo de lo que nosotros creíamos. Y de alguna manera lo estamos estudiando todavía. Y queríamos entender un poco más qué es lo que había pasado, y nos encontramos con la suerte de que en unas crónicas del siglo XVI, producidas por la campaña contra los idólatras, como les llamaba Fray Diego de Landa a los sacerdotes que aún practicaban sacrificios y rituales, encontramos una fuente histórica maravillosa del Archivo General de Indias, que son las actas de persecución de los idólatras de 1562. Este es el dato, la referencia, pero esto fue parte del auto de fe de Maní de Diego de Landa, que, como ustedes saben, quemó muchísimos archivos, códices, de hecho, quemó muchas figuras, hizo una gran destrucción. Pero nosotros en estas crónicas encontramos descripciones de que en 1562, en este año, se atrapaba a mucha gente para interrogarla, creo que no muy gentilmente, era una inquisición. Y ellos decían muchos datos. Decían qué habían hecho, cómo lo habían hecho, en dónde, hacia dónde los habían llevado, cómo los habían sacrificado, y curiosamente encontramos una gran coincidencia
entre lo que dicen las crónicas históricas y lo que encontramos en los huesos del cenote sagrado. Las crónicas nos hablan de una gran cantidad de niños, de varones, el 79% de hecho, el número de eventos, quiénes los llevaban a cabo, cómo, a quienes, nos da nombre de víctimas, oficiantes, pueblos y nombres hasta de cenotes. Esto es bien importante porque fue para nosotros como una guía de cenotes de sacrificio, ¿no? No lo podíamos creer, y cuando empezamos lo publicamos hace muchos años, y un historiador nos dijo, me acuerdo muy bien en un congreso, no, esto no puede ser creíble porque las confesiones fueron hechas bajo coerción, hubo tortura, etcétera. Sí, de acuerdo, pero si yo tengo 150 confesiones de muchos pueblos diferentes y esas 150 me hablan de los mismos cenotes y me hablan el mismo nombre de los sacerdotes, etcétera, algo puede haber de cierto. Lo que continuaba era hacer el análisis arqueológico, es decir, teníamos que ir ahí, bucear y ver si había huesos humanos. No era tan fácil, obviamente, pero teníamos una guía por fin, teníamos una referencia de dónde buscar, cómo buscar y qué buscar. Y esto ya fue una gran ventaja. Lo que vemos en las crónicas entonces es que algo muy interesante, el 79% de los sacrificios son hechos, la parte final, en un cenote. Es decir, van a un cenote y arrojan el cuerpo. Uno podría pensar, sí, están arrojando en cenotes porque se están escondiendo de los españoles y no quieren ver a las víctimas, no quieren ver el cuerpo, y era una buena forma de deshacerse. En el siglo XVI no había abusos. Y entonces, bueno, esto puede ser lógico, pero cuando vemos en las crónicas que los sacerdotes a veces caminaban 15, 20 y 25 kilómetros para llegar a un cenote específico, teniendo cenotes a la mano donde arrojar a estas víctimas, esto nos habla de una intencionalidad, de un ritual que viene siendo continuado durante muchos siglos, y nos habla obviamente de que los cenotes forman parte importante de todo el complejo ritual. Para esto tuvimos también la gran suerte de que en la época cuando empezó nuestro proyecto, nos pudimos alojar en un convento franciscano en Jomún, que es mencionado en las crónicas como el lugar donde más testigos se llevaron y donde se llevaron a cabo estas interrogaciones. Ahí tuvimos la gran suerte de tener un campamento base, que le decíamos el Laboratorio del Santo, porque estaba en un sótano y nosotros teníamos nuestras computadoras, parecía película del Santo. Y nosotros con nuestra guía de cenotes que teníamos ya una serie de nombres, de áreas, de cosas. Interrogábamos nosotros, sí, gentilmente, a la gente local para que nos platicaran acerca de si sabían de un cenote con un nombre similar. Más o menos veíamos las zonas, las áreas, y pudimos encontrar muchos de los, al menos 7 cenotes de los que son mencionados en las crónicas, algunos de los cuales sí tenían restos humanos dentro de ellos. Y curiosamente, vimos muchos cenotes que contenían restos humanos de niños en estas jornadas de trabajo. Los documentos nos guiaron entonces estas cenotes y cuevas con una gran cantidad de huesos humanos. Y las crónicas narran que hay una variación de los sacrificios. Y nosotros buscábamos mucho esa variación porque hablan de que algunas veces crucificaban a las víctimas. Entonces, al crucificarlas, parece que había ahí un sincretismo religioso, podría ser un sincretismo o podría ser parte de un ritual aparte. No hemos entendido esto. El hecho es de que las crónicas nos dicen que arrojaban crucificadas a las personas. Y durante nuestro proyecto tuvimos también la suerte de encontrar restos de madera asociados a huesos, en este caso piernas. Están todavía debajo del agua. Este año vamos a analizar algunas astillas de estos huesos. Desafortunadamente, hace 2 meses y medio que buceamos en este lugar, que es un lugar que se bucea mucho, es el cenote San Antonio. Encontramos que nos habían movido esas piezas.
después de años de que estábamos analizando, íbamos a ir por nuestras astillas. Hago mucho hincapié en esto porque debemos tener mucho cuidado en los contextos, en no descontextualizar, etc. Y bueno, parece que estamos cerca de encontrar algunos de estos lugares de los cuales nos hablan las crónicas. Esto nos ha guiado también, increíblemente. En un principio yo les decía que las cuevas y cenotes eran lo mismo para los antiguos mayas. Y en estas crónicas nos hablan también de cuevas. Y cuando nosotros fuimos a investigar estas cuevas, encontramos que las cuevas tienen modificaciones fabulosas, increíbles. Y encontramos también que para nuestro mal, como exploradores, los antiguos mayas escogían lugares muy aislados, confinados y de muy difícil acceso. Esto fue una gran suerte que encontráramos este lugar, que está muy cerca de la zona que les describo, de Común. Y fue una gran suerte porque nosotros estábamos mapeándolo y encontramos esta pequeña grieta, y yo, por una broma, les pedí a mis colegas, en este caso a mis alumnos, pues que entraran y que termináramos de hacer el mapeo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues de que esa pequeña oquedad se fue haciendo un poco más grande, hasta ser bastante cómoda, como ven ahí. Me acuerdo muy bien que una de nuestras colaboradoras me gritó: Memo, tienes que entrar aquí, porque hay algo increíble. Pero sí, yo dije, ya se están desquitando. Bueno, ni modo, eso me saco por pasar de puesto. Me atoré irremediablemente, pero llegué al sitio y valió la pena. Después de llegar a ese lugar había que rapelear, no mucho, no es muy alto, pero sí muy técnico, porque cuesta mucho trabajo equiparse, ponerse la cuerda y descender. Pero valió la pena todo el esfuerzo, porque cuando nosotros bajamos, y lo que había visto mi colaboradora era una maravillosa representación de un altar maya metido en una zona de la cueva. Lo que ven ustedes a la izquierda no es luz natural, no hay luz natural ahí, son luces artificiales que fueron colocadas con el propósito de sacar esta foto, que fue muy bonita. Esta foto es de mi colega Tamara Thompson, y esta foto en el 2008 nos la pidió National Geographic cuando se dio a conocer este descubrimiento, y fue la noticia más vista en 2008, lo cual nos dio una gran ayuda para recibir apoyo de esta institución. Y bueno, lo que vemos es ahí una cosa increíble, es un altar, tenemos otro aspecto, es un altar dentro de la cueva, tenemos todavía huellas de dedos, tal vez las alcancen a ver, y aquí adentro hay una lápida, hay una enorme lápida, por lo que pensamos que es un entierro, y probablemente encontremos ahí. Cuando lo hemos excavado, nuestro proyecto ha sido un proyecto de prospección, es decir, no tocamos nada, tomamos fotos, hacemos mapas y hacemos interpretaciones. Este año iniciaremos el proyecto de obtención de materiales, vamos a excavar esta cueva, etc. Pero la cueva tenía también este muro. Los antiguos mayas como que ponían barreras, yo pienso que son recreaciones de mitos. Y vemos un muro enorme, de hecho este muro tiene 9 metros de ancho y tiene 3 metros de alto. Y como ven, hay una pequeña puertita del lado derecho. Cuando vi esa puertita dije, bueno, allá atrás debe de estar todo, ¿sí? Códices, momias mayas. Bueno, yo estaba alucinando, ¿no? Y bueno, pues traspasamos el muro, César, un arqueólogo colega, y lo que encontramos fue maravilloso, pero no fueron códices ni todas estas cosas que yo esperaba ver. Lo que encontramos fue nada, y eso fue precisamente increíble, porque déjenme decirles lo que la nada representa. Uno cruza ese portal, yo me paré, vi eso y recibí como un impacto, un golpe. Y lo que pasa es que ellos están sacralizando esta zona de la cueva, y yo lo sentí. No soy maya ni estaba en esa mentalidad de su época, pero lo pude sentir, y pude sentir esto debe haber sido parte de un rito iniciático.
esta lejanía, esta dificultad de acceso, esta maravilla del lugar. Lo que estaban ellos protegiendo era precisamente la formación natural. Como ven, el piso está aplanado artificialmente, no es un piso natural de una cueva. Entonces se tomaron la molestia de aplanarlo. Nosotros queríamos volar más que caminar, y bueno, le tomamos la decisión de hacer un camino por la derecha, y ese es el único camino de acceso que íbamos a usar y que usamos hasta la fecha. Y algo que es increíble es ese marcador que ustedes ven en el centro. No sé si lo distinguen. Por marcador me refiero a este elemento, que parece un elemento natural que creció ahí, pero no lo es. Es un elemento que fue cortado y colocado en el centro. Hemos encontrado como 7 de estos elementos en cuevas, y sabemos que están marcando algo. Que están marcando, desafortunadamente todavía no lo podemos decir, pero estamos viendo que están cortando estos elementos y los ponen en sitios muy específicos, en este caso en el centro de este camino. Y se preguntarán qué había al final del camino. Al final del camino hay una restricción a través de la cual pasamos y llegamos a un cenote. Pero lo que es muy interesante es que antes de la restricción encontramos esta parte modificada de la cueva, modificada porque cortaron estalactitas para crear esa forma. Las estalactitas están cortadas, si alcanzan a distinguir, están cortadas artificialmente, y hay ahí restos de algo que quemaron. Una vez más no hemos analizado ese material todavía, estamos en espera de hacerlo. Todo esto nos habla de un culto a los cenotes, de un culto a las cuevas, de un culto a la fertilidad, de un culto al agua, de tal vez una desesperación muy grande por obtener agua en épocas de problemas, de estrés climático. Y esto nos ha llevado a que nuestra investigación se vuelva una investigación relacionada con el cambio climático, lo cual a mí me tiene muy contento por muchas razones, porque la arqueología se está volviendo útil. Es una arqueología del presente y una arqueología del futuro que nos puede decir qué es lo que, o ayudar, mejor dicho, a entender lo que nos está pasando, lo que puede pasar y lo que va a pasar, y lo que sucedió en épocas remotas. Esto es increíble, cómo de alguna manera va evolucionando nuestro trabajo y llegamos a esto. Me da mucho gusto que esto suceda. En otras veces tengo un hijo que es químico y está haciendo un doctorado en ciencias biomédicas, y siempre me decía que la arqueología era muy bonita, pero que era un poco inútil. No, yo no lo creo así, pero ahora le puedo decir con mucho gusto que está contribuyendo a cuestiones bien importantes. Sabemos, por ejemplo, ese cráneo que también está depositado a muy poca profundidad, fue probablemente depositado cuando el nivel del agua era más bajo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, ha habido cambios en los niveles del agua y cambio climático en la península de Yucatán comprobado durante los últimos 15.000 años. Todos sabemos que al final del Pleistoceno, principios del Holoceno, hubo un cambio climático muy grande, se deshiela el planeta, se llenan los cenotes de agua, ¿sí? Y pues ahora podemos bucear en lugares maravillosos. Esta fotografía es una foto de Hoyo Negro en Quintana Roo, uno de los proyectos más importantes de la arqueología del mundo. El año que entra, y también es un proyecto ya que está siendo trabajado por National Geographic, donde tuve también el privilegio de iniciarlo con los exploradores iniciales Alex Álvarez, Franco Antolini, Humberto Nava y Daniel Riordan, que tomó las fotos. Ahí lo que vemos en este lugar es un resto, esa escala, es una escala de 1 metro, que ven aquí es casi medio metro, y este es un fragmento de una pierna, y este es un fragmento de un hueso de pierna de un gonfoterio. Un gonfoterio es un elefante antiguo relacionado a los mamutes, de los cuales hemos encontrado muchísimos en las cuevas de Quintana, muchos. Lo interesante de todo esto es que sabemos que estas cuevas estuvieron secas y que esto nos está ayudando a entender lo que pasó en la época de los mayas y nos está ayudando a entender lo que está pasando en nuestra época. Hay algunos investigadores que estiman que hace 13.000 años el nivel del agua estaba 65 metros más abajo, que es cuando suceden estos eventos, es decir, los gonfoterios podían entrar a estas cuevas, muy probablemente en busca de agua, en épocas de estrés climático. El agua se encontraba ya dentro, lejos en la cueva,
y es por esto que a veces estos animales se perderían, podían oler el agua, pero tal vez ya no podían encontrar el regreso, es una hipótesis. Y esto nos ha llevado a encontrar cosas increíbles, como osos en Yucatán. Cuando nos vemos estos osos, que bueno, nuestro proyecto encuentra osos por primera vez hace 5 años en Yucatán, nadie nos creía que fueran osos, y sí, ahora sabemos que probablemente pertenece a la especie de Tremarctos ornatus, o son parientes del Tremarctos ornatus que vive actualmente en Venezuela. El caso es que los cenotes son laboratorios naturales, en donde entramos como en un túnel del tiempo y podemos ver cráneos perfectamente preservados. De hecho, en esta cueva tenemos 5 cráneos, hay 3 adultos y 2 subadultos, probablemente una familia que murió con un evento súbito en ese momento. Las cuevas entonces han revelado restos de individuos humanos, megafauna y utilaje lítico, es decir, herramientas de piedra, con antigüedades entre 13 y 8.400 años antes del presente. Se han encontrado individuos, como todos ustedes saben, la mujer de Najarón, etc. Aunque esta mujer de Najarón, las palmas y el templo son individuos que teníamos localizados hace aproximadamente 22 años. De hecho, los localizó Jim Coke cuando él estaba haciendo el cruce entre un cenote que se llama Mayan Blue y Najarón. Después fueron redescubiertos, o fue utilizada la información y fueron sacados del agua. El caso es que sabemos que la península de Yucatán está revelando grandes cosas. Estos son los animales que viven ahí. Y en el extraordinario contexto de Hoyo Negro les puedo platicar, puedo avanzar un poquito, de que no solamente se han encontrado gomphotherios, ya se encontraron humanos. Muy probablemente los humanos que están ahí sean los individuos más antiguos de América, lo cual va a cambiar nuestra percepción del poblamiento de América, va a cambiar nuestra percepción del poblamiento de la península, va a cambiar muchos conceptos. Es un lugar verdaderamente importante, se está trabajando con cuidado y se está trabajando de una manera multidisciplinaria. En el lugar no solamente están esos gomphotherios y los humanos, hay dientes, tigres dientes de sable, los Smilodon, muchos más osos, ya encontramos osos articulados, completos, y es un contexto que no creemos que sea único, debe haber muchos más, por eso debemos de ser bien cuidadosos y respetarlos, cuidarlos. Vamos aquí rápido, les voy a platicar que esto nos ha llevado a trabajar con geólogos, paleoclimatólogos, el doctor Brenner, por ejemplo, el doctor Joder, buenos amigos de la Universidad de Florida, que desarrollaron un método para extraer núcleos de sedimento del fondo de los cenotes. Así como se hace en la Antártica, que sacan estos núcleos de hielo y los cortan y determinan qué pasó en la Tierra hace 15.000 años o 100.000. Hubo sequías, hubo humedad, etc. También ellos, a través de determinar los isótopos de oxígeno, una variación de la molécula de oxígeno, para ponerlo así bien fácil y rápido, un contenido de isótopo 18 de oxígeno quiere decir que hubo una gran sequía en la Tierra. ¿Dónde ven estos isótopos de oxígeno? En las conchas de ostrácodos fosilizados. Entonces, cuando sacas un núcleo, dependiendo de las profundidades del sedimento, se analiza, y Joder, Brenner y sus colegas nos han podido decir con exactitud qué pasaba en la Tierra hace 715 años, 1100 después de Cristo, 700 después de Cristo, 1300 antes de Cristo, etc. Y lo que nos dicen muy claramente es que durante el periodo conocido como clásico terminal para los mayas, el siglo X, hubo una gran sequía. Ellos hablan de una sequía brutal. No se ponen de acuerdo si fue una sequía de 5, 10 o 15 años. Pero fíjense, nosotros cuando vamos a los cenotes después de la época de estiaje, por ejemplo ahorita, antes de que empezara a llover,
vemos que hay una diferencia de hasta medio metro en épocas normales. Imagínense que deje de llover 3 años, ya no digamos 5 o 15. El nivel del agua se puede ir mucho más abajo. Cuando nos dijeron esto los paleoclimatólogos, empezamos a poner más atención a los contextos. Y empezamos, nos encanta el buceo profundo, nos encanta usar nuestros recicladores de oxígeno, de aire, etc. Pero muchos de los datos importantes estaban a poca profundidad. De hecho, a muy poca profundidad. Tal es el caso del cenote Canú. Esta es una foto de Wes Calles, que fue un gran amigo, siempre me gusta mostrar algo, es un material en mis ponencias, para recordarlo, murió hace 2 años y medio. Y este cenote es increíble porque más o menos en esta zona, a muy poca profundidad, muy poca profundidad, 1,5 metros, 2 metros, hay una caverna que, bueno, representada en este dibujo de una de mis alumnas, tiene una forma como de cerradura. Lo que es muy interesante es que adentro de esa caverna hay restos humanos en asociación con cerámica. Para llegar a esa caverna, como vimos en las fotos anteriores, primero hay que entrar en horizontal, allá donde está mi colega Memo Pruneda, y donde está él hay que meterse a la derecha, que es donde es esta foto, y luego entrar por esta cavidad, y luego entrar hacia ese lado, para poder ver esos huesos. Lo cual nos habla de que muy probablemente fueron depositados en una época en la cual el nivel del agua era más bajo y pudieron haber hecho una ceremonia de depósito de esos huesos, o tal vez una ofrenda, o tal vez un enterramiento de algún personaje, precisamente por la escasez de agua que se estaba viviendo. El cenote Xcancál, que es un cenote muy profundo, 80 metros, interesantísimo, que tiene una cueva que conecta con una bóveda, pues nos muestra lo mismo, muy poca profundidad, cráneos depositados en grietas. San Antonio, del cual ya hablé, es un ejemplo. Estos cráneos desafortunadamente fueron movidos para tomar una foto por algún uso. Pero los cráneos y los huesos que los acompañan estaban en esa repisa, depositados a muy poca profundidad, 2 metros. En San Antonio hemos visto también a poca profundidad un entierro que casi no se nota. Aquí está parte del cráneo que está enterrado. La única forma de que ese cráneo haya estado esté enterrado, es que el nivel de agua estaba más bajo y efectivamente lo enterraron en la orilla. Hemos encontrado también restos de felinos. Aquí hay un acercamiento. Aquí está el acercamiento del cráneo del cual se hablaba. Las cavidades oculares, nariz, etc. Un felino, huesos humanos, huesos del felino mismo y un cuchillo de sacrificio. Esto está a 4 metros de profundidad, en una repisa. El cenote ocular, que tiene una vasija a muy poca profundidad, a 32 metros dentro de una caverna. Los mayas pudieron haber aguantado la respiración, hacer apnea y llegar tan lejos, pero no podían ver. Entonces, es decir, no tenían luces. Y encontramos esa vasija, que tiene una característica bien interesante. Si la alcanzan a ver, está, como decimos coloquialmente, cacareada.